Bueno, como bien les dijeron, yo soy Maxi Frigieri, represento a Olé, trabajo en la web de Olé, sobre todo, y hincha de la Roma, ya que lo dijeron. Les cuento un poco de qué se trata este panel. Tenemos dos temáticas que son bastante diferentes en cuanto a una es medible y la otra no es medible, pero que al fin y al cabo las dos buscan el bienestar del atleta, no solo el futbolista, sino porque Agustina también ha trabajado con atletas de otras disciplinas. Tenemos a Agustina, como dice ahí, Mental Performance Coach del DC United, primera coach mental de la MLS, actualmente en el DC United, trabaja también con jugadores del Inter Miami, un club que estamos conociendo cada vez más, entre otros, y también con los All Blacks, por ejemplo, ha trabajado. Y tenemos a Juan, que él nos va a hablar sobre todo de los datos, cómo se recolectan los datos del jugador. Es una movida muy interesante que comenzó FIFPro, y cómo con esos datos cuidar y llevar mejor bienestar al jugador. Ya que estoy, y para que entiendan todos, vamos a empezar con vos, y me gustaría que nos cuentes qué es FIFPro y por qué se interesó en esto de la recolección de datos. Bueno, FIFPro es el sindicato mundial de futbolistas profesionales. Está en presencia en 60 países, tiene 60 miembros alrededor del mundo, en los cuales está Argentina, por mencionar algunos, Italia, España, Inglaterra, Portugal, Holanda, México, Colombia, bueno, son 60 puntos. Nuestro primer objetivo es abogar sobre los derechos sobre el futbolista como trabajador, porque no nos olvidemos que son trabajadores los futbolistas. Y tenemos una representación de más de 65.000 futbolistas, tanto como hombres y mujeres, ¿no? En este marco nosotros queremos destacar que los aportes, hay 3 aportes importantes que hacen los futbolistas para la industria. El primero es su actuación dentro del campo de juego. El segundo son los derechos de imagen. Y después ahora, con todo el avance de la tecnología, la generación del dato, que se nutren muchos actores de la industria a través de ese dato. También somos conscientes de que por medio de esa generación de datos se generan nuevas oportunidades para el futbolista a nivel comercial, pero también se generan un volumen tan grande de información que ayuda mucho a las carreras de futbolistas. Las alargan, son datos que les permite al futbolista prevenir lesiones, no solamente lo táctico y lo técnico, ¿no?, sino también la parte de salud. Es un volumen muy grande que se está evaluando y realmente ayuda mucho al futbolista. Claro, porque no son solo los datos de cuántos goles, asistencias o regates. No solamente eso, sino estamos hablando de datos que podemos mencionarlos. Sí, hay en la diapositiva. Permiso, me voy a parar. Si es que está. La diapositiva, por favor. No, esta no es. Bueno, más que nada para saber qué tipos de datos son los que recolectan. La segunda. Perdón, la tercera. Acá dice 3. No sé cómo llegar a la 3. Eso. Bueno, acá lo dividimos a la recolección de datos en 3 categorías. Si me la pueden poner, por favor. Ahí estoy bien. Primero tenemos los datos de eventos, que son las capturas más discretas, ¿no? Cuando hablamos de Event Data, estamos hablando de la cantidad de goles marcados, la cantidad de asistencias, rebotes, barridas. Después pasamos a lo que es tracking. El tracking se refiere al movimiento continuo del jugador dentro de un campo de juego. Cuando hablamos de datos biométricos, ahí ya nos metemos más en datos a nivel salud. Estamos hablando de que son mediciones fisiológicas, donde marca como, bueno, toma la frecuencia cardíaca, la respiración,
la temperatura corporal. Y después vamos al dato más complicado, que es el dato volumétrico. Cuando hablamos de datos volumétricos, se hacen capturas de mediciones biomecánicas que, estamos hablando de ángulo de articulaciones, de movimientos, las fuerzas y actividades musculares. Tanto datos biométricos y datos volumétricos, estos son datos sensibles, ¿no? Y acá quiero hacer un punto. Hacer datos sensibles, hay empresas que captan toda esta información y la distribuyen de forma indiscriminada. Estos datos realmente tienen que ser resguardados por las instituciones y tienen que ser portables para el jugador, ¿no? Esto es como ir a hacerse un análisis clínico a una clínica y ese reporte no solamente se lo queda a la clínica, sino que lo distribuye a través de determinadas personas. Bueno, en el fútbol está pasando eso y eso es lo que no queremos que pase, ¿no? Queremos que los datos sean fiscalizados, ¿sí? Y que sean regulados. Y te interrumpo acá. ¿El jugador quiere conocer todos estos datos? Sí, por supuesto. Tenemos, a ver si puedo. En la primera, por favor. La primera diapositiva. En la 1. Bueno, ahí ya tenemos algo. Sí, obviamente el jugador quiere, en la 2, quiere tener esos datos, quiere tener la portabilidad del dato, ¿no? Esta no es la diapositiva. Esta no es, pero acá también me lleva a... ¿De qué se trata? ¿Casi 8 millones de datos? Bueno, sí, esto ocurrió en el Mundial de Qatar y de Australia y Nueva Zelanda, donde se han recolectado 8 millones de puntos por jugador por partido. Estamos hablando de un volumen de información que es impresionante. Lo que pasa es que esta información, se tomó por una cuestión de que FIFA ha invertido demasiada tecnología, ¿no? Esto no lo puede hacer un club. Estamos hablando de 8 millones de puntos por partido, por jugador. Sí, lo que ocurrió acá en el Mundial fue algo que fue interesante, es que FIFA, en colaboración con FISPRO, con nosotros, cuando terminaba el encuentro, le daba una aplicación a los futbolistas para que puedan ver el rendimiento, ¿no? Apenas terminaba el partido, el futbolista se iba al vestuario y tenía en el teléfono una aplicación con todo el rendimiento y todos los eventos, tantos técnicos, tácticos y físicos, de lo que pasó en ese partido. Eso es a donde queremos apuntar también como FISPRO, que el jugador tenga la portabilidad al instante. Esto es un primer paso que ocurrió en el Mundial, que lo implementó FIFA, pero obviamente es trasladable a los clubes y a las ligas, ¿no? ¿Y cómo hacen cuál es su herramienta para cuidar el jugador para que esos datos sean personales? Digamos que me gustaría ponerla acá está. Nosotros hemos hecho una encuesta a nivel mundial con una muestra muy grande. La encuesta fue realizada en el 2021 y en el 2022 y arroja unos datos que son realmente muy interesantes. Los futbolistas, el 80% de los y las futbolistas están interesados en sus datos de performance. El 63% de los futbolistas tiene dudas de cómo y cuándo se recopilan esa información. 74% cree importante tener el control quiénes acceden a sus datos, ¿sí? Y el 34% dice tener el control, o sea, la portabilidad, lo que yo hablaba antes, ¿no? De que los datos después de un partido, el futbolista pueda tenerlo en sus dispositivos. Y el 61% cree que la industria se beneficiaría con un marco regulatorio claro sobre los datos. Este es el punto principal. A ver, si la empresa A recolecta mis datos como futbolista y dice que yo hice 4 asistencias, cuando en realidad hice 6, eso perjudica mi carrera. Porque si al otro domingo hago otro partido y vuelve a recolectar mal mi información, obviamente se van generando datos negativos. Entonces creemos que tiene que tener una regulación cuando hablamos de recolección de datos.
Fíjense que el 63% tiene dudas de cómo se recompilan los datos. Obviamente no es lo mismo en Europa como se recompilan los datos acá en Sudamérica. Es diferente, ¿no? Digamos que en cada país también es distinto, pero creo que tiene que haber un marco regulatorio. Lo están pidiendo los futbolistas, ¿no? Y nosotros abogamos por darle datos y protegerlos. ¿Por qué están tan interesados en los datos los futbolistas? Esto es un punto importante. Yo acá voy a hacer un link con algo que me parece apropiado, que es que los futbolistas, las nuevas generaciones, quieren, a medida que va pasando el tiempo, quieren estar más capacitados. No es solamente lo técnico y lo táctico para jugar al fútbol, sino que quieren capacitarse para evolucionar como personas. Y nosotros ponemos un ejemplo que en la división de FIPRO Sudamérica, que está compuesta por 8 países, hemos capacitado a 1.500 futbolistas en 1 año y medio, con una tecnología bien aplicada y con una comunicación bien aplicada. Entonces, ¿por qué los futbolistas quieren tener portabilidad? ¿Por qué están interesados? ¿Quién recolecta esa información? Porque son futbolistas que están capacitados, cada vez son más inteligentes. Y esa información que se le brinda, la quieren para poder llevarla de un club al otro. O sea, a ver, si un futbolista tiene la información de cómo jugó el domingo y termina esa temporada durante, no sé, toda la temporada que jugó en ese club, cuando se va a otro club, esa información la comparte con su cuerpo técnico y también con su cuerpo médico. Entonces va aumentando, ¿sí?, su información a medida que va pasando el tiempo y que va de club en club, ¿no? Por eso es importante tener la portabilidad de la información. Bueno, gracias, Juan. Muchas gracias. De nada. Un aplauso para Juan. Ahora es el turno de Agustina. Viniste all black hoy, casi, toda all black. Para empezar también, como hice con él, ¿qué es el mental training? Para entender un poco nosotros en lo que trabajás. Mental training es una disciplina que busca desarrollar herramientas, que busca acompañar procesos, que busca enseñar, también educar mucho a los jugadores y desde el cómo, supongamos que soy como una preparadora física, nosotros tomamos la mente como un músculo. Entonces, como uno lo entrena ese músculo en el gimnasio todos los días, un preparador físico tiene esa planificación con la prioridad de cuidar la salud del deportista, pero cuando hacemos el paralelismo, es un preparador físico hay ejercicios que lo hace todos los días, porque es fundamental, como por ejemplo la zona media, ¿sí?, para que pueda hacer la entrada en calor y el jugador pueda ir a la cancha. Ahora, nosotros como mental trainer o mental coaches lo que hacemos es, por ejemplo, entrenar todos los días la confianza, porque sería como en un paralelismo la zona media. Y después, un día el profe hace el lunes piernas, el martes brazos, nosotros hacemos algún día lo que es foco, otro día lo que es un poco el manejo de estrés bajo presión y diferentes cosas. Entonces, en paralelismo, el cómo lo hacemos tomando la mente con los recaudos necesarios, entrenándolo como si fuera un músculo. Personalmente, mi metodología es la combinación del estudio, de la ciencia, la neurociencia, todo lo que es innovativo, que todos los días se descubre algo nuevo, sumándole en esa fusión mi experiencia como deportista de alto rendimiento para que el deportista tenga resultados casi inmediatos. Alguno es de hoy a mañana, otro es de un partido hacia el siguiente y otros son procesos que van un poco más lento porque hay temas que no se pueden realizar tan rápido los cambios como otros. Tengo 2 preguntas que se me vienen. Primero, ¿qué tiene diferencia con la psicología esto? Quizás diferencia o cómo nos complementamos, ¿no? La psicología es una carrera que está hace muchísimos años, o décadas o siglos en este mundo, y esto es un poco más nuevo y en realidad es un poco más direccionado. Nosotros nos apoyamos muchísimo con la psicología porque primero somos personas, ¿sí? Y después somos nadadores, jugadores, entonces la psicología, nosotros nos apoyamos en eso, pero la diferencia del mental training es que es algo direccionado. El deportista de alto rendimiento, o quien sea que cualquiera, ¿no? No tiene que ser deportista, puede ser cualquiera de nosotros en las oficinas, necesitamos rendimiento, necesitamos resultados. Y esto es, te direcciono. Vos tenés un objetivo, estás acá,
trabajamos ese gap, esa diferencia en direccionarse. O sea, tenemos un plan y hacemos esto, esto y lo otro, entonces podemos tener un feedback de cómo vamos avanzando o no a través de ejercicios específicos. Y recién hablabas de que vos fuiste deportista, estuviste en 2 Juegos Olímpicos, Atenas, Beijing. ¿Qué hubiese cambiado o si te hubiese servido tener un entrenamiento mental en ese momento? En lo personal, bastante. Pero hoy como entiendo la mente y la información que quizás antes no había, y desde el punto de, te hablo como deportista, quizás el manejo del entendimiento en enfocarme en las cosas que que puedo estar en control y las que no. Por ejemplo, el deportista es muy común que se trate desde el perfeccionismo, de querer ser alto rendimiento, elite, enfocarse en todo y tener toda la energía en todo. Y hay cosas que, vamos al fútbol, que sea titular o suplente, no está bajo mi control. Lo que sí está bajo mi control es cómo entreno, cómo son todos mis días y demás. Eso en la natación, aunque no mi titularidad o no dependa de un técnico, hay cosas que sí no estaban bajo mi control y yo creo que perdía mucha energía, que es limitada diariamente, en cosas que no me beneficiaban para el rendimiento. Entiendo. Tenemos un video, por favor, para poner sobre la especialidad de ella. Do you want to improve your mental game? Do you want to achieve your goals? Do you want to enhance your performance? Do you want to reach your highest potential? Los 2 goles me dolieron muchísimo, no pude dormir por 1 o 2 días y tuve obviamente muchas sesiones con mi psicólogo para hoy estar en mente fría. That's what the mentality means. It means every day you're trying to become better. Right? You have the physical side, but you also have the mental side, and 90% of the time, the mental side is the biggest part. I think for me, I've just always been taught to kind of like stick it out or like work through it. And I think that that's a very valuable lesson because it has gotten me through a lot of things in my life. But there was just a point where I thought to myself, like, why, you know? And not in a negative way, but like, if I am feeling this way, why would I keep pushing through it when I can kind of confront it and fix it and then continue on my journey? It's about gaining tools, and I think when I was younger, I knew how to arrive at the race. I channeled this emotion that I had through whatever those difficulties were into my driving. Obviously, putting my mental health first was really important to me. So once I got back here, started doing that, and now we're on tours. Qué grande. El mejor beso. Bueno, viendo esto, te quería preguntar, ¿qué tiene que ver el bienestar mental con llegar a tu máximo potencial? Están de la mano, es como decirte que tendría que ver tener salud física en lo que es fitness, ¿no? Y poder llegar al mejor alto rendimiento en tu cuerpo. Lo que es la base de todo es que uno esté en ese equilibrio que necesita tener para poder llegar al alto rendimiento. Desde esa base, de esa fundación, ahí podés construir lo que quieras construir. Acordate que el alto rendimiento requiere mucho esfuerzo, mucha exigencia, que por ahí es demasiada en lo que es mental y física. Por eso se crea yo trabajo en lo que hago justamente por estas exigencias. Entonces, el mental coach lo que hace es respaldar en ese alto rendimiento para que sea algo, no un shock de la nada a 100%, sino desde este bienestar, que sea algo constante, que se pueda construir de ahí siempre con la prioridad del bienestar, no al revés. No te exijo, bueno, tenés que ganar la Copa del Mundo, meter gol, ganar Juegos Olímpicos, te exprimo, pero no le estoy dando nada que es desde acá. ¿Se entiende? Entiendo. Y me quedó que estás trabajando mucho en la MLS y en el Inter Miami. ¿Cómo le decís al cerebro que tengo que enfrentar a Messi o que tengo que ser compañero de Messi? Tengo que estar lo mejor que puedo para estar a su nivel. O a su nivel no, pero acompañarlo lo mejor posible. Sí, mismo cuando trabajas con estrellas así como NBA, pero Messi es Messi. Y en realidad con los que yo trabajo, la estrategia es siempre lo mismo, es que se enfoquen en ellos.
Te tenés que enfocar en vos para después poder responder a la necesidad de lo que Messi quiera o necesite, o el espacio que tengan que hacer los jugadores. Ellos tienen que comprender lo que quiere un técnico, el sistema de juego, lo que quiere alguien como él, que rompe barreras, que rompe todo formato, y desde el mental training nosotros apoyar a esto de que usen la cabeza, de cómo usan la cabeza, que es lo que siempre ves al lado de la cancha, que el técnico te dice pensar. Claro, es el cómo, ¿no? Lo que ayuda, el valor agregado del entrenamiento mental es ayudamos manera tal a ordenar esa información. Primero darla, que a veces no está, después a ordenarla y a entrenarla en exigencia para que se tome decisión. El fútbol, si vamos al fútbol, es toma decisión todo el tiempo, es toma de decisión. Entonces, y bajo presión es mucho más difícil. Entonces, volviendo a la pregunta, es la misma estrategia, no por sacarle peso a Messi, sino que Messi tiene que pensar en él, y el 5 tiene que pensar en él, y el 30 tiene que pensar en él, ¿no? Es más que nada la misma estrategia para que ellos controlen lo que tienen que controlar y el resto para el resto. Y hablando de mentes ganadoras o que se superan, ¿qué te dejó trabajar con los All Blacks? ¿Qué fue lo más rico que ¿Cuánto tiempo tenemos? No, es la última. Es la última. Sí. Si te tengo que resumir, y creo que acá nos vamos a ver reflejado todos, el sentido de pertenencia, el sentido de familia y por ende la creación de cultura que tiene una organización tan grande, que llevó tiempo, no es de un día para el otro, pero con una dirección clara desde la cabeza, que atravesó toda la organización y llegó a la cancha, porque de nuevo, lo que vemos en la cancha es lo que pasa dentro de una organización, como lo que ves en los colegios, lo que pasa en la casa, es lo mismo. Entonces, lo que te puedo resumir como All Blacks es la línea, lo coherentes que han sido por tanto tiempo, y como una cultura, cuando se hace realmente con fundamentos, con valores, se puede sostener en tanto tiempo y que se demuestra así, no solamente en resultados ganadores, sino en ejemplos, sino en que traspasa a cualquiera. Donde sea que vayas, los conocen. Un legado. Exacto, un legado. Bueno, para finalizar, como escucharon, tuvimos los datos por un lado, el coach mental por el otro. Yo le quiero preguntar a los dos, para darle un redondeo a esto, ¿cómo pueden ir a la par trabajando estas dos temáticas para el bienestar del jugador? No sé qué pensás, Juan. Yo creo que siempre es poniendo en el centro del jugador. Sí. Siempre. Entendemos que venimos de una cultura de que tenemos que ganar, del exitismo, de lo que sea, pero creo que de a poco todos en todo el mundo estamos entendiendo que nosotros somos, digamos, no el problema, pero presionamos tanto al jugador que no lo ponemos en el centro, que decimos que sí porque pensamos que queremos que gane, pero en realidad no lo estamos poniendo en el centro. Entonces yo creo que lo que nos une, FISPRO y el cuidado mental, es la prioridad realmente, como debe ser. Proteger al jugador. Sí, el bienestar del jugador, ¿no? Sobre todas las cosas. Desde darle herramientas, no solamente decir, bueno, te protejo, te doy mimo, sino de también, ¿viste el derecho y la obligación, el ida y vuelta? Esta retroalimentación. Dos herramientas que van por sus caminos, pero las dos apuntan al bienestar del jugador. Totalmente, que requiere compromiso de todos. Bueno, gracias a los dos. Bueno. Gracias. Gracias.